Abba Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. A nuestro Creador sea la honra en esta humilde enseñanza. A nuestro Padre Yahweh le suplico que continúe poniendo en mí el miedo y el temblor en todo tiempo que invoco su presencia. En el libro de Efesios, siervos amados, continuaremos capítulo 3, en el verso 14. El título dice, el amor que excede a todo conocer. El amor que excede a todo lo que es conocido. Acordémonos que el amor es una emoción. Es una emoción que se sobrepone a todas las otras emociones. Como por ejemplo, el amor todo lo puede. El amor no es jactancioso. Ahí estamos con dos emociones. La jactancia es una emoción. Está sobre encima de la jactancia. El amor verdadero. El amor todo lo puede. Todas las demás definiciones, las demás emociones, si tienen el mismo poder para poder controlar todas las emociones, bendición. Pero en sí, el amor se nos está diciendo que el amor todo lo puede. El amor está por encima de todas las emociones que vienen a nuestro espíritu. Porque ahí es donde se originan las emociones. Nosotros somos seres emocionales, tanto la hembra como el varón. Se emociona, se dan las emociones, se originan las emociones en el espíritu que está alojado en nuestro corazón. Y ya de ahí salen las emociones ya para ciertos miembros de nuestro cuerpo humano, para que reaccione, para que haga o deje de hacer. Verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta escritura, Reina Valera 1995 de estudio, en el estudio dice, en muchos manuscritos no aparece la expresión el Padre de Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 14. En diversos manuscritos no aparece de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no aparece la definición de nuestro Creador como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver. Pues. Ya reconocimos que nuestro Padre es nuestro Padre Creador, es el Padre de Jesús. Es nuestro Padre. Ahora bien, esta escritura, así como dice en esta aclaración que en algunos manuscritos no aparece que nuestro Creador Yahweh es el Padre de Jesucristo, así aparecen otras definiciones que sí tienen mucho valor, porque están viniendo a aclararnos cómo es la situación mal comprendida, mal enseñada. Ya ahí tenemos diferencia. Verso 15. De quien toma nombre toda familia en los espacios siderales,
y en la tierra, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su esplendor, de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro espíritu es el hombre interior. Y en nuestras hermanas el espíritu es la mujer interior. Dividido el cuerpo en dos seres, en dos formas. Cuerpo mortal, que es el humano, y cuerpo inmortal, que es el espíritu. Verso 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que habite Cristo por creer en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los apartados cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocer, para que seáis llenos de toda la plenitud de nuestro Creador. Y en verdad nuestro Creador es el que explica, siervos amados. Nuestro Creador nos ha traído a Jesús y nos ha dado sabiduría. Y es una sabiduría en la cual podemos entrar a dimensiones que antes no conocíamos. Por ejemplo, las dimensiones sobrenaturales, las dimensiones milagrosas, las dimensiones de seres angelicales, seres de bondad, y a dimensiones de seres celestiales de maldad, porque todos estos seres se mueven en las esferas celestes, así como nosotros, pues. Nosotros nos movemos en las esferas celestes. Cuando dice la palabra que de noche salimos a buscarlo, de madrugada salimos a buscarlo, pero de madrugada nuestro cuerpo está dormido, pues. Y es el espíritu que sale a buscar la presencia de nuestro Creador. Y hay una enseñanza, siervos amados, en liberación. Considero en los siervos y siervas que tienen el ministerio del exorcismo, echar fuera demonios, amarrar al diablo. Ellos tienen unas definiciones con respecto a los demonios, a los seres de maldad, que únicamente llegan hasta cierta parte del espacio sideral, de ahí no pueden pasar. En cambio, los seres espirituales, seres angelicales de bondad, ellos no tienen frontera. Ellos pasan. Según comprendo, pasan hasta donde nuestro Creador les permite pasar, porque la creación de nuestro Creador no tiene fin, es interminable. Científicamente no se le ha encontrado el fin. Grandes bendiciones, siervos amados. Verso 19.
Verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ya sea que el Padre nos da la de entrada, ya sea que por medio de Jesús entramos al Padre, a las dimensiones desconocidas. Me encontraba yo en el proceso del ayuno, la oración y el estudio de las Escrituras. Si usted se da cuenta, siervos amados, usted mismo o usted misma ha adentrado en diferentes niveles en un proceso que lo ha traído o la ha traído escalando posiciones mayores, recibiendo revelaciones. Estaba un fin de semana en ayuno, enfrente de una mesa. Tenía el privilegio de tener varias escrituras. Ya en ese tiempo considero que ya tenía la escritura hebrea en inglés. Y vino una situación en la cual me levanté a orinar. Entré al baño y no encendí la luz. A través de la ventana de la sala, que estaba quizás como a unos 10 metros, se reflejaba la luz atravesando la ventana y entraba al baño y pegaba en el espejo. Cuando terminé de orinar, me lavé las manos, me quedé viendo al espejo. Y nuestro Creador me dio el grande privilegio de ver lo que le llaman el aura. Sobre mi cabeza, varios colores. Y todos los colores eran colores vivos, brillantes, como el rojo, azul, amarillo, verde. Precioso, siervos amados, precioso. Y se nos dice pues de que cuando nosotros estamos con una limpieza espiritual, nuestra aura se manifiesta de esa manera, en colores brillantes. Y cuando nosotros estamos en una escala baja de pureza, nuestra aura se refleja en colores opacos, como gris, como plomo, como negro. Yo me quedé sorprendido. Era la primera vez que se me daba el privilegio de tener esa experiencia. Y me fascinó tanto de ver esos colores encima de mi cabeza y me quedé estático viéndome al espejo. Entonces empecé a ver los huesos de mi cara, a lo que le llamamos la calavera. Entonces
me di la vuelta y ya no quise continuar en esa visión, para que no se, simplemente no tomé la decisión con un propósito de decir no quiero ver esto o me da miedo o no, simplemente reaccioné de instinto. Y en sí me quedé con esa visión tan preciosa. Ahora bien, si me hubiera quedado más tiempo ahí, se me hubiera revelado los secretos del espejo. Porque el espejo es una puerta, como los hoyos negros en las galaxias. El problema que puede haber, ya meditando en esa situación, es de entrar en el espejo y no poder regresar. Quedarse trabado en una dimensión, puede ser una dimensión hostil o una dimensión amigable, pero en sí considero que no tenía yo todavía la capacidad espiritual para poder entrar en esas enseñanzas, y solo se me mostró mi aura y el principio de ver los huesos de mi cara, y eso va para más. Hay más todavía que se me va a revelar. Depende de usted y depende de mí. Cuando se nos dan a conocer esos pasajes, cuánto más queremos conocer, cuánto más queremos de entrar. Y todo lo que nosotros estamos haciendo es para agradar a nuestro Creador, para conocer su creación, porque toda esa es creación de nuestro Creador. No podemos decir que es una sabiduría de maldad. Ahora bien, cuando salí del baño le dije a nuestro Creador: Padre, que mañana se repita esa vivencia nuevamente. Se lo suplico. Considero que estábamos en un día sábado. Wow. Ya quedó en mi espíritu el estar recordándome de esa situación. Llegó el día domingo, siempre estudiando las escrituras en la mesa donde estaba el día anterior. Perdón. Cuando entré al baño nuevamente,
Ya se lo había pedido nuestro Creador, que me diera el privilegio de tener esa misma visión nuevamente. Y sorpresa que nuestro Creador me da, que voy viendo los colores brillantes nuevamente sobre mi cabeza. Aleluya. Bendición. Siervos amados, lo sobrenatural es para nosotros, lo milagroso es para nosotros, lo desconocido es para nosotros. Hay propósitos en todas estas manifestaciones porque somos seres vivientes y nuestro espíritu conoce todas esas relaciones con esos ambientes de milagro, de sobrenaturales. Tuve otra experiencia. Venía manejando hacia abajo de una montaña. Y como a unos 5 kilómetros de distancia o un poco menos, divisé un arco iris. Y el arco iris empezaba o terminaba uno de sus extremos, precisamente junto a la carretera donde iba a pasar. ¡Wow! Cuando llegué, siervo amado, aminoré la velocidad. Me salí de la carretera y fui. Era una tierra, era un lugar baldío, no había construcción. Entré y me puse en el lugar donde estaban los rayos de luz, de colores. Y la sensación que tuve son sensaciones que no se pueden describir. Es algo precioso. Toda la honra es para nuestro Creador. Bendito sea nuestro Creador. Son experiencias que se le van dando a uno, siervos amados, siervas amadas, para que uno las pueda digerir con el tiempo. Y con el tiempo se nos va dando más. Ya estamos en el proceso de la obediencia, de la honestidad, de la humildad. Esos tres principios nos llevan a una situación en la cual se nos va abriendo nuestro entender carnal, no espiritual, porque el espíritu ya conoce todas esas dimensiones. O sea que el espíritu le está mostrando a nuestro cuerpo mortal esas dimensiones. Cuando dice la palabra de madrugada, de mañana, lo salgo a buscar, dice.
Y hay unas escrituras que mencionan las vendas mágicas. Las vendas mágicas. Cuando nosotros estamos tratando de jugar derecho en la purificación, que estamos día con día tratando de mantenernos en esa escala ascendente, se nos dice que cuando dormimos, nuestro cuerpo queda ahí en la cama o en el lugar donde estamos dormidos, y ya nuestro cuerpo espiritual abandona el cuerpo humano y se va a las dimensiones espirituales de los espacios siderales, a lo que malamente le llamamos cielos. Y vienen los seres de bondad para darnos clases, para enseñarnos, para revelarnos. Y cuando la persona está en una dimensión baja de pecado, de maldad, de odio al prójimo, de injusticia, y cuando duerme, su espíritu sale de su cuerpo y se va a las áreas bajas donde están los seres de maldad que lo instruyen. En otras palabras, le dan clase para que siga actuando en esa línea de la maldad. Como dice la palabra, que el malo no se duerme hasta que no planea la maldad del día siguiente. Lo espiritual es precioso, siervos amados, siervas amadas, y siempre tenemos que darle la honra a nuestro Creador. Siempre tenemos que contar con Jesús, el Mesías, que hemos recibido para poder llegar al Padre. Y la misión ya llegando al Padre es reconocer los 10 mandamientos, empezarlos a practicar, empezar a conocer qué es lo que quieren decir esos 10 mandamientos y cómo es que se pueden cumplir de la manera agradable a nuestro Creador. En el verso 19, capítulo 3 de Efesios, el verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta definición de aquel que se refiere a nuestro Creador Padre o a nuestro Mesías Jesús
No es correcto aplicarle esa definición. Es una definición de irrespeto. Aquel borracho, aquel ladrón, aquel maleante, aquel malviviente. Lo correcto sería, en lugar de decirle aquel, y nuestro Creador. O si nos estamos refiriendo a Jesús, y nuestro amado Jesús. Ya cambia, ya hay respeto. Y al ser todopoderoso, que tiene poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea el esplendor en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así sea. La Iglesia en sí, lastimosamente, no la fundó Jesús. En la enseñanza donde sale con Pedro y le empieza a preguntar a los discípulos, ¿quién dice la gente que Jesús era? Lo comparan con algunos de los profetas, con Elías. Y Pedro le dice, pues tú eres el hijo del Creador viviente. Ahí le ponen el hijo del Dios viviente. Y considero que Jesús le dice, pues no te lo ha revelado ni carne ni sangre, Pedro, sino que es nuestro Creador, que está en los espacios siderales. Y en esa conversación sale hablando Jesús y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora bien, en los tiempos de Jesús no existía todavía la palabra iglesia. La palabra en hebreo es templo o casa en español. En hebreo es mitash o Beit Hamikdash o yeshiva, casa de luz, o sinagoga, que ese nombre, ese título lo conservan hasta ahora los israelitas en sus sinagogas, en sus casas de enseñanza de la palabra. Y a Pedro en sí le cambia el nombre la Iglesia Católica. Y ahí es cuando acomoda ya esta enseñanza de Jesús con los apóstoles, donde Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica le quita el nombre de Simón. Simón es el segundo hijo de nuestro patriarca Jacob y nuestra matriarca Lea. La Iglesia Católica le pone Pedro en español, en latín le pone Petro. Piedra, Petra. Roca, Petra. Petro también se usa como para señalar la piedra, la roca.
y la piedra, la roca, el albañil, el constructor, el ingeniero, el arquitecto, todos los que construyen usan la piedra para el fundamento de una casa, de un edificio. Y la Iglesia Católica pues termina su enseñanza dándonos a entender que sobre Pedro construyó la iglesia Jesús, su iglesia Jesús. Y Pedro pasa a ser el primer papa. Y como que hay una entrega de llaves también de parte de Jesús a Simón. Nosotros tenemos que estudiar, que conocer los términos y tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Tenemos que estudiar lo que los comentaristas definen y ponen como explicación en las Biblias regulares que se nos han dado. Y la enseñanza hebrea se nos dice que nosotros también tenemos que sacar nuestra propia conclusión después de haber leído las escrituras y después de haber leído los comentarios y los estudios de los enseñadores, de los que escriben las escrituras. Nosotros tenemos que sacar nuestra propia conclusión para que la enseñanza se enriquezca. Es muy diferente a las enseñanzas cristianas. Y si entramos al catolicismo, son más cerrados todavía los curas. El recuerdo que tenemos en la historia es que solo ellos podían leer la Biblia en tiempos anteriores. Y las enseñanzas que el hombre no podía comprender lo que leía. Y una de las técnicas para leer la Biblia es leerla de corrido, no tratando de comprender lo que estamos leyendo. Es de avanzar. Y en cuanto más leemos, vamos entendiendo más, vamos comprendiendo más, nos vamos familiarizando con las escrituras. Empezamos a entender, a memorizar términos bíblicos, como los nombres de los libros, nombres de los personajes bíblicos, el nombre de nuestro Creador o los nombres falsos de nuestro Creador, como el nombre falso de Jesús y los nombres falsos de otros seres bíblicos que se los han cambiado, como por ejemplo el profeta Elías. Elías es en español, pero en hebreo es Eliyahu, que traducido al español es Yahweh es nuestro creador.
ahí le ponen Yahweh Dios. Pero ese título de Dios lo lleva Zeus, el demonio principal de la mitología griega. Es un título para la creación, no es un título para nuestro creador. Por lo tanto, cuando nosotros vamos leyendo, vamos aprendiendo, vamos memorizando, nos vamos familiarizando, y según como nosotros entramos y estamos entrando y estamos practicando, así se nos va dando. Así vamos aprendiendo. Y llegamos ya al último libro, Revelaciones, Apocalipsis, y empezamos en Génesis. Y ya leímos todas las escrituras, los 66 libros. O si estamos leyendo una escritura católica, estamos leyendo 67, 70, 73 más o menos. 73 libros. Y la seguimos leyendo. Empezamos del final para el principio. O regresamos al principio, que es Génesis, para concluir en Apocalipsis. Leer de corrido, no esperar a comprender de primas a primeras, como un ciervito. Yo le dije, usted lee la Biblia, le dije. No, me dijo. No, me dijo. El otro día mi mujer, dice mi esposa, se puso a leer la Biblia. Y cuando terminó le pregunté, ¿y qué entendiste? Y dijo, nada. Entonces me dio a entender que para qué la iba a leer él, si no iba a entender nada. Estamos sucios, somos pecadores, somos altivos, somos ladrones, somos sinvergüenzas, somos seres de maldad. Creemos en Dios, en Jehová, en el Señor, en Jesús, en los santos, en la Virgen, y todo demonio disfrazado con nombres religiosos. Esa es nuestra creencia. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros de primas a primeras a entender lo que la Biblia dice? Y es lo que hicieron los israelitas cuando los siervos de Grecia, obligando a los ancianos israelitas que le tradujesen las escrituras del hebreo al griego para tenerla en la biblioteca de Alejandría en los tiempos de Filadelfo Ptolomeo. Ahí empiezan los cambios. Se nos dicen que los israelitas dijeron, ¿cómo les vamos a dar 100% a estos incircuncisos, malvivientes, lo que nuestro Creador nos ha dado a nosotros como su pueblo apartado? Ahí ellos le empezaron a hacer cambios. Cambios como por ejemplo el primer verso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
vemos la palabra Dios que está puesta en singular. Y cuando leemos las escrituras en hebreo, pero en el idioma hebreo, en los signos hebreos, en las letras hebreas, vemos que lo que han puesto como equivalente a Dios está en plural. Plural. Ya no está hablando de una sola entidad, sino que es de muchas, de varias. Solo para que nos demos una idea cómo hicieron esos cambios. Y en sí nos sacan del centro y nos ponen a dar vueltas. Leemos, entendemos, comprendemos, pero no es así como nuestro Creador le dio las escrituras a su pueblo de Israel cuando formó la religión hebrea por medio de nuestro patriarca Abraham, por medio de nuestro patriarca Moisés, por medio de nuestro patriarca Noé, por medio de nuestro patriarca Adán. Ahí vemos la explicación. Y en verdad, siervos amados, cuando nosotros vemos el primer verso de las Escrituras, ahí dice que creó los cielos, ¿verdad? Y la tierra. Pero no explica qué quiere decir cielo. Cielos es como el espacio sideral, pues. Lo que está arriba, a un lado, abajo, al otro lado, adelante, atrás. Todo eso es espacio. Espacio sideral. Y en sí lo que está diciendo en hebreo es, donde le han puesto cielos en español, es que crearon los seres divinos, Elohim, con M al final, plural, Elohim, los seres divinos formaron el fuego, el agua, la tierra. Supóngase, cristianamente nosotros nos quedamos con cielos, pues, el espacio sideral. Pero ya en hebreo estamos entendiendo que el primer verso está la creación del fuego, que es el sol, son los soles. Y la creación del agua, porque en los 6 días que narra Génesis con respecto a la creación, no menciona cuándo fue hecha el agua, sino que ya en el segundo verso dice, pues, segundo considero, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya el agua ya estaba, pero no en nuestra Biblia cristiana católica. No hay explicación. En cambio, en las escrituras hebreas
Ahí se nos está diciendo en el primer verso que el agua fue creada. Sí, es el verso 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Sha, Maim. Sha, fuego, Maim, agua. Sustituido por el nombre de cielos. Eso es lo que se nos daría a nosotros en español, en lugar de cielos, que los seres divinos, los Elohim, formaron el fuego, el agua, la tierra. Y cuando dice ya en el 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ya el agua ya estaba creada en el primer verso, pero no así en las escrituras cristianas católicas que tenemos. No se nos explica cuándo fue creada el agua. Esos son los cambios que le hacen los israelitas para darle las escrituras a Filadelfo Ptolomeo, a los griegos. Desde ahí vienen los cambios. Nosotros en sí estamos engañados, unos más, unos menos. Y el engaño está en la misma escritura, porque a la escritura es la que le han hecho los cambios, le han aumentado, le han disminuido. Le han cambiado. Y son cambios, la gran mayoría de esos cambios que le quiten o le pongan o le disminuyen o le aumenten, no nos afectan. Nos da lo mismo, pues. Como por ejemplo, capítulo 49 de Génesis, cuando le está dando nuestro patriarca Jacob, le está dando la bendición a Judá, a Yura, cachorro de león, le dice. Tu cetro, dice, el cetro y el bastón de mando no te será quitado hasta que venga Shiloh. Ahí entre el 8, el 9, 10, 11, ahí aparece que Yura es como león, rey de las bestias. Esa expresión se la quitan. Ya en nuestra Biblia cristiana o católica, ya no existe la palabra, la expresión como león, rey de las bestias. Porque esas escrituras las toman para Apocalipsis 5:5, donde Juan lloraba, dice, que no se había encontrado a nadie que leyera el libro, que rompiera los sellos. Y el anciano, uno de los ancianos, le dice a Juan, no llores, le dijo. El león de la tribu de Judá, ahí está, capítulo 49, Génesis, ha vencido para vencer. Él leerá el libro, él romperá los sellos. Entonces le quitan esa expresión como león, rey de las bestias, porque según la Iglesia Católica ya no se acomoda a Jesús, pues. Según ellos. Pero esa expresión como león, rey de las bestias, la puede llevar Jesús
con mérito, con orgullo, no le quita nada. Pero en sí esos cambios no nos afectan. Pero sí hay cambios que sí nos afectan. Y esos son los cambios que nosotros tenemos que conocer. Como por ejemplo, los 10 mandamientos es un pacto. Y en el mismo Nuevo Testamento, Pablo hablando dice en Gálatas, capítulo 3, considero que es verso 15, un pacto. Hablo como hombre, hablo como humano, dice. Un pacto, aunque sea de hombre ya ratificado, no se le aumenta, no se le disminuye, no se le invalida. Deuteronomio capítulo 4, verso 13, hablando Moisés dice, y nuestro Creador Yahweh les dio su pacto, los 10 mandamientos, y les ordenó que los aprendieran y los pusieran por obra, y los escribió en 2 tablas de piedra. Pacto, un pacto. ¿Y qué pasó con ese pacto de los 10 mandamientos? El católico irreverencia el segundo mandamiento, irreverencia el primer mandamiento, irreverencia el cuarto mandamiento. Y nosotros como cristianos, hijos de los católicos, nosotros irreverenciamos el cuarto mandamiento, que es el día sábado. Esos son los cambios que nos afectan, porque hay una maldición. Nuestro Creador dice en Deuteronomio 11, del 26 en adelante, hablando nuestro Creador, dice, si tú haces mi ley, yo te voy a bendecir. Si tú no haces mi ley, yo te voy a maldecir. Ahí está. Esa maldición no la quitó Jesús. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está, maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero. Escrito está. Su Biblia lo manda para Deuteronomio 21:23. Y en su Biblia cristiana así dice, porque el colgado, dice, ha sido maldito por Dios. Pero en las escrituras honestas en su traducción, como por ejemplo la escritura Peshitta del doctor Hernández, la original y la que copiaron después, cuando ya vendieron los derechos los herederos del doctor Hernández. Fueron fieles, nuestro Creador los obligó a no poner maldito por Dios en Deuteronomio 21:23. Entonces la enseñanza que se nos da es que la ley, la maldición de la ley que está anunciando Deuteronomio 11:26 para abajo, esa maldición ya Jesús nos la quitó, según las escrituras de Gálatas 3:13 y Deuteronomio 21:23. Pero tuvieron que aumentarle a las escrituras una expresión que no existe, que dice maldito por Dios.
Esos son los cambios que nos afectan. De ahí, como por ejemplo Efesios 3, verso 14, que dice, y en algunos manuscritos no dice que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no nos afecta. Eso no nos afecta, siervos amados. Lo que nos afecta es, como por ejemplo, la maldición de nuestro Creador sobre nosotros. Nadie la puede quitar. Solo nuestro Creador con nosotros, para que esa maldición la pueda sacar de nosotros cuando nosotros empezamos a obedecer los mandamientos de nuestro Creador, las fiestas de nuestro Creador, el nombre de nuestro Creador, los pactos de nuestro Creador. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa no es enseñanza de Jesús. Esa es una enseñanza usando el nombre de Jesús para enseñar algo que Jesús no enseñó. Bendiciones, siervos amados. Bendiciones, siervas amadas. Un placer nuevamente estar en contacto con ustedes. A nuestro Creador le doy la honra. En esta humilde enseñanza recibimos las bendiciones de Jesús y con la ayuda de nuestro Padre Yahweh seguiremos en contacto en la humilde enseñanza el día de mañana. Baruch Hashem Yahweh.